Hola, ¿qué tal? Bienvenidos muchachos a una nueva emisión de este programa de Noches de Código, donde hablamos un poco de tecnología y un poco más de los avances que hay en la industria. Les agradezco por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos a una personalidad con nosotros. Tenemos a Alejandro Platas. Él es maestro de inteligencia artificial de la Universidad Anáhuac. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, gracias por hacerte un espacio ahí para nosotros. Eh, si nos puedes, yo creo que voy a entrar rapidísimo de esto porque desde que vi ahí que eres profesor de esto, me entró Mm. la duda y no quiero que se me olvide la pregunta. Cuéntanos un poquito qué es la inteligencia artificial para los que no sabemos nada de ella. Ok, bueno, antes que nada, pues un gusto estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poco, ¿no? De esto que pues ha revolucionado mucho la vida de las personas últimamente, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí está. Pues podemos definir, bueno, es difícil muchas veces porque hasta conceptualmente la parte de decir inteligencia, no sabemos qué es inteligente, ¿no? Pero digamos que la parte de la inteligencia artificial trata de emular muchas veces estos comportamientos que nosotros podemos decir que son inteligentes, como por ejemplo aprender un patrón, reconocer en una imagen si estamos viendo un gato o un perro. Entonces, la inteligencia artificial, pues es lo que trata de hacer, es emular este comportamiento que nosotros podemos decir que es inteligente. Ok, perfecto. Oye, y pues primera pregunta, porque sé, bueno, ya sería en realidad la segunda, pero sé que ahorita el tema de inteligencia artificial está muy en boga, ha tenido mucha repercusión en la industria, inclusive se ha mencionado algo así llamado cómputo evolutivo. Digo, la verdad es que son muchos conceptos, pero no sé si nos puedes platicar un poquito al respecto, qué son, si están relacionados, si no. Sí, claro. Bueno, la verdad es que lo que es inteligencia artificial podemos datarlo desde hace muchos años. En los primeros intentos que hubo de la inteligencia artificial, digamos que se dieron expectativas muy superiores a lo que realmente se podía en esa época. Estamos hablando como de los 60, en donde Wow. sí, sí, esto viene, pues, por ejemplo, desde las máquinas de Turing, que ya empezaban a decir cosas que se podían hacer con las máquinas, pero la verdad es que no se llegaron a esas expectativas y cayó todo en lo que se conoce como el invierno de la IA, porque pues no se cumplieron las expectativas que tenían, sobre todo en cuestiones militares, pero conforme fue mejorando todo lo que es el equipo de cómputo, eh, fueron apareciendo nuevos paradigmas que empezaron a resolver problemas que eran muy complejos en sus épocas, por ejemplo en los 60. Y en uno de esos paradigmas entraba lo que es el cómputo evolutivo. Poco a poco vamos a ir viendo qué es esto, pero básicamente surge de esta parte de que no se tenían los algoritmos necesarios en esas épocas para solucionar algunos tipos de problemas. Y bueno, todo ha trascendido hasta la actualidad de que pues tenemos inteligencia artificial pues en nuestros celulares, que básicamente nosotros no sabemos, ¿no? No nos interesa muchas veces saber cómo es que Siri o algún asistente virtual está funcionando, pero detrás hay inteligencia artificial. O, por ejemplo, si nos subimos a un avión, no sabemos si las alas fueron optimizadas con cómputo evolutivo. Realmente nos importa más el, el fin y no tanto los medios, ¿no? Cómo se entrenó, qué algoritmos están detrás de cada cosa que tenemos a nuestra disposición todos los días. Ok. Oye, pero a ver, entonces ahorita ya me estás hablando que inclusive más que la definición por sí misma es la aplicación lo que importa. ¿Nos puedes platicar un poquito en dónde entran o cómo se pueden aplicar, a lo mejor para ir examinando más este campo? Sí, por ejemplo, el cómputo evolutivo tiene diferentes vertientes. Bueno, es una metaheurística, quiere decir que funciona a través de conjuntos de soluciones y es como va llegando a la solución. Pero, por ejemplo, en los años 60 se quería optimizar el diseño de una boquilla para un filtro. En los años 60 no existían todavía algoritmos para optimizar vía trayectoria y la función objetivo que se tenía en ese entonces era muy difícil, no era diferenciable. Entonces se inventó esta técnica que son las estrategias evolutivas,
y ya se pudo llegar a un diseño óptimo de eso. Pero hay muchas aplicaciones, como por ejemplo hay un caso de la NASA que necesitaba una antena. eh, la que había era como una forma de espiral, así muy sencilla, y es algo que un humano pues fácilmente puede pensar. Pero una persona de la NASA que estaba trabajando con programación genética sacó un diseño todo raro que no pensaríamos que, bueno, no, si uno lo ve, pues el diseño no parece que fuera muy Dices, no es óptimo. antena eso, ¿no? Es todo menos una antena. Exactamente, no se veía como forma de antena, pero era más óptima para lo que estaba diseñado que la antena que habían hecho los humanos. Entonces, esos son como ejemplos de ingeniería en donde se puede aplicar el cómputo evolutivo. También, por ejemplo, en lo que es logística, para encontrar, por ejemplo, la ruta más cercana entre un conjunto de ciudades, si nosotros lo hacemos a mano, digamos, nos vamos a tardar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, de 10 ciudades, 20 ciudades, conforme vamos agregando ciudades, la complejidad de ese problema crece mucho, son los problemas de explosión combinatoria. Pero los algoritmos de cómputo evolutivo pueden contender con esos grandes espacios de búsqueda y encontrar soluciones muy buenas en una cantidad de tiempo razonable. Entonces, ahí es donde podemos encontrar diversas aplicaciones que pues muchas veces no pensamos que se utiliza, pero hay detrás cómputo evolutivo. Ok. Oye, a ver, voy a hacer un pasito hacia atrás y me corriges si me estoy equivocando, ¿eh? Porque ya me estás hablando inclusive de matemáticas y Mm. eso está buenísimo, porque quiere decir entonces que la programación y las matemáticas casi casi van de la mano, ¿no? Sí, Lo que te estoy entendiendo entonces es que la inteligencia artificial, la programación evolutiva están naciendo a razón de resolver problemas que por medios tradicionales no son tan sencillos de resolver. Eso es uno. Dos, me platicas ahorita que, bueno, ya hicimos mención hasta incluso algo de estadística, lo que se les llama análisis de grafos, de rutas óptimas. Lo que entiendo es básicamente lo que es la inteligencia artificial es buscar resolver este tipo de problemas, pero de una forma en la que entrenemos al algoritmo pues sí, al programa para ir identificando por medio de pesos o de importancias cómo llegar al resultado final. O sí, sería esta la evolutiva. sí, bueno, es que dentro del cómputo evolutivo hay como diferentes paradigmas. Ok, Algunos de ellos casi los mencionaste casi como por definición, ¿no? De lo que puede suceder. Pero sí, básicamente, digamos que los investigadores al ir pues planteándose diferentes problemas, llegaron a retos que eran tan complejos de resolver con las técnicas clásicas que poco a poco fuimos pasando a ver qué pasa si adaptamos pues cuestiones de la naturaleza, o sea, por ejemplo, la evolución de las especies y todo esto, lo adaptaron a diferentes tipos de problemas para ver qué pasaba, ¿no? Y afortunadamente, pues han tenido mucho éxito en la actualidad y es un campo que se sigue desarrollando ampliamente. claro. Y tengo entendido, creo que en la inteligencia artificial uno de los primeros conceptos que te enseñan es hacer el entrenamiento de neuronas, ¿no? Que es decir, tener una entrada y una salida y le vas dando un reforzamiento dependiendo del problema al que tú quieras atacar, ¿no? Por ejemplo, oye, identifícame, te voy a poner una matriz, una cuadrícula y voy a dibujar algo y le vamos a poner un peso para decir, mira, esta combinación es una A. Esta es una B, esta es una C y por medio de irle asignando pesos a las distintas neuronas que forman una red, digamos que el algoritmo empieza a entender o simula entender ese resultado que tú le estás dando, de tal forma que si tienes ligeras variaciones, por medio de ese peso va identificando y diciendo, yo creo que esto es más probable que sea una A que sea una B y de esta forma, ¿no? Por lo que te entiendo, en realidad va muy relacionado este concepto inicial y la parte estadística para ir ponderando y encontrando una solución, ¿no? Bueno, entrenar al algoritmo para que encuentre por sí mismo una solución deseable, ¿no? Sí, bueno, digamos que podemos partir de eso, de las redes neuronales, que también son un algoritmo bioinspirado. Ok, Se inspira en la parte bueno, de cómo está configurado el cerebro, de una forma burda tal vez, pero pues ha sido muy eficiente.
los algoritmos evolutivos, y bueno, hay otro tipo de algoritmos que son de otro paradigma que se llama inteligencia computacional, y les puedo contar uno de los algoritmos que es de las colonias de hormigas, que les va a parecer muy interesante, pero por ejemplo pensemos en esto que mencionabas de los grafos, de cómo ir trazando una trayectoria óptima. Cuando se hizo este algoritmo basado en el comportamiento de las hormigas, que ocuparon hormigas argentinas, no sé por qué, pero ocuparon hormigas argentinas, las empezaron a analizar. Era un computólogo y un sociólogo los que estaban haciendo este trabajo de analizar las hormigas, y veían que cuando salían del nido, las hormigas iban, digamos, dispersas hacia las fuentes de alimentos, digamos, de forma aleatoria, así es como empezaban. Pero conforme las hormigas encontraban fuentes de alimento, regresaban al nido y iban dejando rastros de feromonas. Y obviamente al principio, digamos, las feromonas guiaban de alguna forma a las hormigas, pero este rastro se va perdiendo, como que se evapora en el aire. Sin embargo, conforme digamos que las hormigas empiezan a converger cada vez más a esos rastros de feromonas, digamos que el aroma se vuelve más fuerte. Y entonces ellos encuentran esos caminos óptimos más cercanos entre las fuentes de alimento y su nido, y es como se trazan esas rutas. Entonces estos computólogos trasladaron esa metáfora de las hormigas a resolver problemas de optimización combinatoria, sobre todo de trayectorias, pero que ahorita pues se han hecho modificaciones para resolver otro tipo de problemas combinatorios. Entonces, es esta como traer conceptos de la naturaleza aplicados a resolver problemas. Y ahorita, pues, que platicabas de los pesos y eso, pues básicamente las feromonas funcionan pues de una forma similar, Claro. van dejando mayor, digamos, aroma. Wow, no, pues sí, definitivamente sí, sí es muy parecido. Oye, qué increíble está esto. Oye, ¿y cómo pasamos, de lo que es el desarrollo tradicional, lo que hemos hecho de programar tradicionalmente, al cómputo evolutivo? Digo, tú Sí, que estás muy metido en todo este ambiente, ¿cómo más o menos ocurrió esto, eh? pues básicamente fue eso, las limitaciones que fueron encontrando conforme pasaba el tiempo, digamos, algoritmos clásicos, muchas veces tenían algunas limitantes, aunque debo decirlo, cuando nosotros tratamos de resolver un problema de optimización, nuestra primera línea de defensa no pueden ser los algoritmos evolutivos, tenemos que irnos a los algoritmos clásicos porque pues muchas veces ya hay algo probado y que funciona súper bien para atacar algún problema. Pero va a llegar el momento en el que nos vamos a topar y es como han surgido los algoritmos evolutivos en que, por ejemplo, tenemos muchas restricciones, muchas funciones objetivo, están encontradas entre ellas, hay muchas variables. Entonces, conforme el problema empieza a escalar en dificultad, eh, pues los investigadores han recurrido y han empezado a llevar estas ideas del cómputo evolutivo para resolver problemas que son muy complejos. Entonces, es como hemos ido pasando del cómputo tradicional al cómputo evolutivo, básicamente por las dificultades que nos vamos encontrando, digamos, en la resolución de problemas, y es lo que nos ha llevado a esto. Ok, ok. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, la parte de la programación o el desarrollo tradicional está enfocado a problemas estructurados, pues incluso a presentar soluciones, así como puede ser la plataforma, diseños, hacer algo, un trabajo estructurado, ¿no? Que vamos a estar utilizando continuamente. Y la parte del cómputo evolutivo, en este caso, se va a utilizar en ambientes no tan estructurados, más de investigación, donde tú tienes un problema, no sabes cómo abordarlo y lo que quieres es tener ahora sí que un sandbox, un ambiente blanco donde puedas estar probando múltiples, alternativas para detectar el mejor mecanismo y entonces regresar a la programación tradicional e implementarlo de esa forma. Y quizás dejar en la parte de atrás nuevamente para la autoevaluación y autoinvestigación la parte evolutiva. Sería más o menos así, ¿no? Sí, muchas veces, por ejemplo, los algoritmos evolutivos, como trabajan en conjuntos de soluciones, te regresan muchas ideas, ¿no? Ya de soluciones finales, que todas son óptimas o, bueno, cercanas al óptimo, porque ese es también un punto. Un algoritmo evolutivo, al ser estocástico, no te garantiza una optimalidad, pero te regresa muy buenas soluciones.
Entonces, cualquiera de ellas que tú tomes, las puedes transformar ya en, pues, en algo ya más para atacar tu problema, digamos, y es, podría ser un... Claro, ya estructurarlo y definirlo para, pues sí, automatizarlo, ¿no? Para automatizarlo y que ya quede de esa forma, que al menos por un cierto periodo de tiempo te pueda resolver el problema. Y yo creo que ahí entraría ya, depende de los recursos, ¿no? Porque a lo mejor una solución te demanda mucha conectividad, a lo mejor otra te demanda mucho poder de cómputo. Entonces, dependiendo de eso, me imagino que uno va haciendo un balance y definiendo si es una u otra, ¿no? Sí, así es. Justamente hacer siempre ese trade-off entre qué es lo que quieres, ¿no? Menos recursos en memoria, mayor velocidad, todo eso es, pues al final de cuentas son las cosas que debas considerar ya como usuario final para ver cuál es la que más conviene. Claro, no, estoy de acuerdo. Oye, y justamente ahorita de lo que nos platicabas de la biología, de las hormigas, en tu perspectiva, con todo esto que has aprendido y que trabajas en tu día a día, ¿cómo observas que se vincula realmente la biología a todo esto? Digo, más allá del ejemplo que tenemos, ¿cómo se vincula? Sí, pues realmente tomamos prestados muchos conceptos de la biología, en particular lo que son los algoritmos evolutivos y todos los paradigmas que están englobados en este tipo de algoritmos. Tomamos lo que es la evolución de Darwin. Entonces, no, podemos vernos a nosotros mismos como parte de un proceso evolutivo y de mejora de nuestra misma especie. Por ejemplo, el dedo pulgar y todo eso, pues viene de un montón de combinaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, mis padres, ¿no? Tuvieron pues a dos hijos que tenemos rasgos muy similares a nuestros padres. Digamos que genéticamente pues somos muy parecidos, pero es muy probable que en alguno de los dos, tanto mi hermano como yo, pudimos haber tenido alguna mutación, digamos, en algún momento que, no, que nos hace que ni siquiera tengamos rasgos de nuestros abuelos o antepasados más lejanos. Podremos tener algún rasgo que nos haga totalmente diferentes. Esas pequeñas mutaciones son las que a veces van cambiando, digamos, el curso de la solución o de las historias, ¿no? Entonces, esa es como la metáfora que tenemos aquí. Sabemos, por ejemplo, que en la parte darwiniana decía mucho sobre la aptitud del más apto, eh, en cómo podíamos luchar por los recursos naturales y de esa forma ir sobreviviendo. Entonces vemos esa metáfora de cómo han ido perpetuándose las especies, el que mejor se configura, el que mejor se adapta a su ambiente, pues es el que va a ir poblando las siguientes generaciones. Y todos esos conceptos, ya si los trasladamos a un área de cómputo y de optimización, yo me puedo ver, por ejemplo, como una solución a un problema. Mi hermano es solución a ese problema. Entonces, entre individuos, lo que estamos codificando son soluciones. Y, por ejemplo, pensamos que tenemos una población de individuos que son soluciones y que cada uno de los individuos tiene esa estructura genética. Esa estructura genética representa una partecita de la solución. Por ejemplo, si queremos encontrar una ruta óptima, pues, por ejemplo, pensemos que el primer cromosoma es parte de, no sé, visitar Mérida. El siguiente parte del cromosoma es visitar, no sé, Cancún. Y así nos vamos, ¿no? En cada uno de esos espacios del individuo, pues tenemos una secuencia de ciudades, que es, al final de cuentas, es una solución. Y tenemos otra solución, otro individuo que empieza en Ciudad de México y de ahí se va a Chihuahua y de ahí se va a Mérida. Y esa secuencia, esa solución es lo que cada uno de los individuos va a tener. Después, seleccionamos a esos individuos en función de su aptitud, de cuál es el que tiene mejor desempeño. En este caso sería, por ejemplo, hablar de tiempo o hablar de menor distancia. Entonces, los que tengan menor distancia, los tomamos dos soluciones y digamos que las mezclamos. Es como si tuviéramos, es ese proceso que se llama recombinación o cruza, que es tomado de la biología. Entonces, tenemos esas dos soluciones y, por ejemplo, tomamos la mitad de una solución y la mitad de otra y las cruzamos. Entonces, genera, por ejemplo, dos hijos y les volvemos a medir lo que es la aptitud, pero eso lo hacemos pues poblacionalmente, no hacemos cruces de toda la población. Y lo sorprendente es que poco a poco, conforme van avanzando las generaciones,
vamos a tener mejores hijos, ¿no? Mejores descendientes. Y cada vez se va construyendo una solución que, pues al final de cuentas nos da lo que queremos, ¿no? Una reducción del tiempo o de la distancia, ¿no? Para este caso particular que estamos hablando de las trayectorias de ciudades, encontrar rutas óptimas, digamos que serían los conceptos que estamos tomando de la biología. Las poblaciones, cromosomas, las recombinaciones, las mutaciones. Por ejemplo, si ya tenemos los hijos formados, podemos alterar, hacer un cambio, un swap de ciudades de una forma aleatoria y eso sería una mutación. Entonces, eh, esos como los elementos que estamos tomando de esta metáfora biológica de la evolución de las especies, de la selección natural, eh, para, para llevar a cabo, digamos, bueno, implementar un algoritmo evolutivo. Ok, excelente. Y fíjate, mencionaste un punto importante. Hay dos cosas, de hecho, que me gustaron mucho, que mencionas que todos los seres vivos, bueno, todos los seres humanos en tu ejemplo, somos parte de una solución, ¿no? Eso la verdad está padrísimo. No hubiera pensado que a lo mejor sale de un escritor, no de un, de alguien de programación, pero es cierto, ¿no? O sea, podemos buscar a lo mejor los defectos en los demás, pero la realidad es que cada uno de nosotros, si lo vemos desde la perspectiva de un programador, es una opción posible a una solución, ¿no? Y no necesariamente porque no seas bueno en una cosa, no quiere decir que seas en otra, porque realmente ahí está, como dices, ¿no? La parte darwiniana, el cómo se adapta cada miembro y qué lo va a hacer más fuerte en ciertos eventos o en ciertas situaciones o en ciertos lugares, ¿no? Y la parte, entonces, lo que te estoy entendiendo cuando trasladamos esto a la programación, realmente lo que hemos hecho es tomar ejemplos o funcionalidades de la vida desde la evolución, el cómo se hacen las mutaciones y demás, y lo aplicamos en nuestros algoritmos de programación, en nuestras lógicas, para ir justamente haciendo variaciones que pueden no ser la óptima, pero que van a permitir que justamente la solución se adapte a los cambios que hay en el entorno, ¿no? Porque también, o sea, si pensamos a lo mejor vamos a pensar en la banca, he oído que ahora también se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer cálculos de crédito. A lo mejor el cómo se tenía que analizar en los sesentas a una persona o a una familia para darles un crédito es muy distinto a cómo tienes que evaluarlos en este momento, ¿no? Y si tú te basaras nada más en una lógica, pues así rígida o tradicional, pues realmente a lo mejor como banco hubieras perdido contra los competidores porque ya no estás en el mercado, ¿no? No sigues las tendencias. Mientras que con uno de tus algoritmos, realmente la idea es, quizás no va a ser el óptimo al 100, sino al 90%, pero va a estar continuamente buscando adaptarse a las necesidades que hay en el entorno. ¿Es Sí, correcto lo que digo o me fui por otro lado? está totalmente correcto. De hecho, me estaba pensando en esa parte del aprendizaje automático en donde no conviene sobreajustar los modelos, ¿no? Es mejor pues tener ahí eh, Variaciones, ¿no? variaciones que te permitan hacer una mejor generalización a lo que puede ser el futuro. Entonces, eso prácticamente es lo que le da, digamos, mucha ventaja a los algoritmos evolutivos, porque aunque veamos una solución que está feíta, así como que no se le No ve te gracia, cuadras, sí. ajá, es bueno dejarlas ahí porque hay una diversidad en la población, hay una diversidad en las potenciales soluciones, que muchas veces solamente te falta un pequeño gen de esa solución que viste mala para que, digamos, que Todo lo mejor, mejor, lo demás mejore, ¿no? lo demás mejore. Así es. Wow. No hubiera pensado que los programadores en algún punto nos íbamos a volver genetistas y biólogos. Que por cierto, te voy a volver a cambiar un poquito de tema. Por ahí oí que también hay algo llamado algoritmos genéticos, ¿no? Así es. Dentro de los algoritmos evolutivos, digamos que tenemos básicamente tres, algunos mencionan cuatro paradigmas principales. Uno de ellos son los algoritmos genéticos, otros son las estrategias evolutivas, otros son bueno, la programación genética que viene de los algoritmos genéticos, pero también está la programación evolutiva. Algunos meten un enfoque un poco más moderno, que es la evolución diferencial, que es de los años 90, a mediados de los años 90, pero digamos que esos son los paradigmas que podemos encontrar dentro del cómputo evolutivo.
Sin embargo, digamos que de los más recurridos y de los de mayor éxito, pues efectivamente es el algoritmo genético. Oye, ¿y qué diferencias clave tiene como para identificarlo? Yo creo que una de las diferencias clave de este algoritmo es el tipo de representación que puede tener, eh, porque tú le puedes meter, digamos, en toda la cadena de ese cromosoma, le podemos meter diferente tipo de información, desde números reales, números enteros, booleanos. Creo que esa es la gracia que tiene. Y muchas veces de los problemas que tenemos son así, ¿no? Mixtos, o sea, no tenemos un solo tipo de números reales o números enteros, sino que a lo mejor queremos manejar ángulos, sí o no, falso, verdadero, derecha, izquierda, arriba hacia abajo. Entonces, esa forma en la que tenemos mucha flexibilidad con los algoritmos genéticos. Entonces, yo creo que ha sido una de las ventajas por las cuales se ha posicionado bien dentro de los algoritmos evolutivos. Ok. ¿Y algún ejemplo o algo que nos puedas compartir de ellos como para ver su aplicación práctica? Sí, por ejemplo, bueno, no sé si han escuchado del problema de la mochila. Es un problema muy sencillito, pero creo que eso se puede resolver con otros algoritmos, pero les platico que el algoritmo, el problema de la mochila, trata de que, pues, digamos que tenemos una mochila y tenemos ciertos objetos. Cada uno de estos objetos tiene pues un valor, ¿no? Algunos te dan mucho valor, pero pesan mucho. El problema consiste en meter a la mochila la mayor cantidad de valor sin vencer digamos, lo máximo que puede aguantar la mochila. Entonces, tenemos que hacer toda esa combinación de poner un objeto, otro objeto. Si digamos, si lo queremos resolver a fuerza bruta, tendríamos que ir probando uno por uno, ver distintas combinaciones, ¿no? Posibles de objetos en la mochila. Eh, el algoritmo genético lo que hace es, ponemos un cromosoma de puros ceros y unos, en donde cero significa que sí está el objeto. Por ejemplo, tenemos 10 objetos. Si tenemos un cero en la primera casilla, significa que el objeto no está ahí. Si tenemos un uno en la segunda casilla, digamos, en este caso diríamos que el objeto 2 está dentro de la mochila. Y así nos vamos, ceros y unos, hasta llenar todo el vector, ¿no? En este caso de 10 espacios. Y calculamos esa función de actitud. Así lo calculamos para todos los individuos dentro de nuestra población y vamos haciendo estas cruzas, ¿no? Seleccionamos a los padres, es un paso importante saber a quiénes nos vamos a llevar, si a los que tienen mejor actitud, entonces hay diferentes estrategias que podemos seguir ahí. Ya tenemos a los dos padres, generan eh, a los hijos se les puede aplicar el operador de mutación, cambiarles, digamos, si teníamos ya en un cero en la primera casilla, pues digamos, aleatoriamente vemos si cambiamos ese cero por un uno y digamos que esa ya sería nuestra mutación. De ahí, ya con los hijos, hacemos nuevamente, tenemos que regresarlos a la población y entonces hay muchas estrategias, desde compararlos con sus mismos padres. Si el hijo es mejor, se queda el hijo y quitamos al padre. Si el padre es mejor, se sigue quedando y ya tenemos, digamos, nuestra población otra vez. Y entonces empieza otra vez el ciclo. Seleccionamos padres, los cruzamos, los hijos los podemos mutar, seleccionamos a cuáles vamos a mantener en la población y eso vamos iterando ese ciclo hasta que tenemos la solución óptima, ¿no? Que digamos ya tenemos qué objetos deben estar dentro de la mochila para que se maximice el valor sin que se venza la restricción del peso. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero pensemos, por ejemplo, que queremos optimizar las alas de un avión, en donde pues tenemos restricciones de peso, tenemos restricciones de costo, eh, otras restricciones que se nos ocurran. Entonces, tenemos que ver el largo, el ancho, el espesor del ala. Entonces, todas esas variables que son en este caso continuas, podemos tener millones de combinaciones, pero en realidad millones de combinaciones. Y obviamente si son números reales, pues crece aún más. Entonces, en ese tipo de problemas es donde entran los algoritmos genéticos para resolver ese problema de optimización de estructuras. Wow. No, la verdad nunca hubiese pensado que llegamos hasta allá con este tipo. O sea,
hasta en aeronáutica está metido este tipo de análisis. Sí, 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 hay varios ejemplos interesantes que, como les digo, o sea, muchas veces la IA aparece desapercibida y le pasa lo mismo al cómputo evolutivo. Hay, por ejemplo, el tren rápido de Japón está optimizado con cómputo evolutivo. ¿En serio? En serio, sí. Toda la parte de aeronáutica, o sea, de pruebas de túnel de viento y eso, está optimizado con cómputo evolutivo, con algoritmos genéticos específicamente. Oye, y hablando, por ejemplo, eso sería un problema aplicado de ingeniería, ¿no? Ya hablamos en aeronáutica, en trenes se puede aplicar para hacer refinamientos. En economía, ¿en qué nos podría servir? Bueno, en economía, los primerititos, digamos, estaban pensados en hacer como pronósticos, digamos, eran lo que eran algunas de las técnicas de los 60, pero funciona todavía mucho para esto, como el problema de la mochila, por ejemplo, si tenemos inversiones en la bolsa, pues queremos saber qué tanto de una acción le quiero poner a mi inversión, a mi portafolio de inversiones. Para eso puede servir, más si tenemos millones de posibilidades de activos, ¿no? Bueno, no millones, pero sí miles de posibilidades de comprar una Claro. acción, ¿no? Entonces, podemos hacer es una optimización de portafolio en economía. Donde evalúes los riesgos, por ejemplo, de cada acción, la edad que tienen, bueno, volatilidad, todo Sí, eso serían variables, ¿no? Que puedes tomar en sí, cuenta. sí, lo que sería riesgo-rendimiento, ver como ese trade-off entre, pues, si quiero minimizar el riesgo o quiero maximizar el rendimiento, ver qué se puede hacer ahí. Y me imagino que si lo aplicáramos al ejemplo de la mochila, en este caso el peso máximo de la mochila aquí podría ser como qué tanto tengo para invertir, ¿no? Ok, tu máximo es, no sé, 100,000 pesos. Bueno, pues tienes que buscar la solución, una solución óptima que te permite invertir 100,000, no puedes invertirle más, ¿no? Justamente, sí, es tal cual digamos, cómo lo trasladaríamos a ese problema de optimización de inversiones. Y bueno, también hablando de otros ejemplos, se ha ocupado para simular un poquito como el comportamiento de los agentes, un modelo económico. Como vemos, pues si cada uno de nosotros es una solución, ahí también podemos ver toma de decisiones, ¿no? Codificamos esas, digamos, diferentes decisiones y si empezamos a simular una economía, o sea, también se ha hecho. ¿En serio? O sea, Sí, simular toda una economía ya se puede hacer en este tipo de programación. sí, se traslada, digamos, cada una de la solución como si fuera un agente individual que Ok. toma decisiones y de esa forma puede simular un sistema económico o financiero. Wow. ¿Sabes qué es lo que me gusta de todo esto que estamos platicando? No sé si estés de acuerdo o no, pero yo me acuerdo que hace 20, 30 años, digo, te veo más chavo, así es que quizás vamos a dejarlo en 15 años. Este, Cuando buscabas en las bolsas de trabajo, se pedían programadores, nada más, ¿no? Y hoy tú entras a las bolsas de trabajo y todavía más a razón de la pandemia ya es como un doctor, busco un programador frontend, un backend, un DevOps, uno de inteligencia artificial, busco uno de blockchain, o sea, con el tipo de especialidad. Pero todavía vamos más allá y si te volteas a ver cómo están los niños de kinder, de primaria, ya les están enseñando programación como si fuera una habilidad, como el inglés, ¿no? Hace 50 años ser traductor era una profesión y ahora es una obligación para todos saber inglés, ¿no? Y la realidad es que estamos a 10 años de que los chavos necesiten saber programar sí o sí como una habilidad como el inglés. Entonces, me encanta esto que me estás diciendo porque se está alineando. Va a llegar un momento que y quizás, o sea, ahorita estamos platicando en una comunidad de desarrolladores, ¿no? Pero en algún punto en realidad vamos a tener en esta comunidad a ingenieros financieros, a contadores, a abogados, a médicos, porque realmente esta programación artificial, este cómputo evolutivo, ellos lo van a tener que aplicar a sus entornos como herramientas, una herramienta más, así como tener un celular, y lo van a tener que aplicar para resolver los problemas que tengan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me parece genial que ya empiecen esta parte de inculcar, ¿no? En las nuevas generaciones, pues ya, ellos van a nacer ya con la tecnología, digamos, al día. Ya vemos niños que manejan Traen súper el bien el teléfono, celular. sí, mejor que Sí, nosotros, ¿no? sí.
Entonces, también algo que me gusta recomendarle a las personas que, por ejemplo, que muchas veces ellos no quieren estudiar algo relacionado con directamente con matemáticas o programación, pero por ejemplo dicen, no, pues yo quiero ser abogado, pero bueno, yo ya desde mi visión digo, pues sí, está perfecto. ¿Por qué no te causas en este mundo de la inteligencia artificial? Porque estoy seguro que ya ahorita o en algunos años se van a necesitar abogados que sepan de inteligencia artificial para deslinde de responsabilidades o no sé. El algoritmo pues se audita y todo, pero ¿quién va a ser el responsable? ¿El programador? ¿O a quién le vamos a echar la culpa, no? Entonces, todo, yo creo que cualquier profesión todavía se puede encauzar, digamos, en esta línea de la tecnología, de la inteligencia artificial, porque yo creo que en De algún, una u otra forma te va a tocar, ¿no? sí, de hecho hay áreas que a lo mejor no creíamos que iba a llegar la inteligencia artificial, que veíamos como algo más humano, más creativo, como es la creación de pinturas, de figuras, de música, y ya hay algoritmos bastante sofisticados que crean, digamos, pues, Ya veo para dónde vas. Sí, no, no, no. O sea, ya estamos hablando ahí, de Dalí y las otras herramientas que en realidad, pues han puesto en jaque, ¿no? A las industrias. Y de hecho, ahorita que mencionas el tema de legal y de abogados, hace poco salió, de hecho, no sé si fue ayer o antier, en alguna parte del mundo, por si lo quieren buscar, a alguien se le ocurrió justamente hacer un abogado virtual, bueno, hacer una inteligencia artificial de un abogado. No sé si lo leíste. no, no Y debería. decían, bueno, realmente es que es tener el conocimiento de las leyes, ahí está, y lo puedes contratar para que te defienda, ¿no? Y como tú dices, ahora lo que están teniendo que hacer los abogados reales es iniciaron demandas y están teniendo que hacer apelaciones en juzgados porque dicen, bueno, pues sí los está defendiendo muy bien, pero al menos bajo la legislación actual, esa inteligencia artificial no puede representarte legalmente porque no es un abogado, porque no se ha titulado, ¿no? Entonces empiezan a hacer situaciones donde dices, cuando solo en una película tuvieras ideado ese tipo de situaciones y hoy por hoy son hechos de la vida real, ¿no? Sí, pues justamente, digamos, al final de cuentas nos va a tocar ya lidiar con ese tipo de dilemas, pues en medicina también, ¿no? Ya los robots que pueden hacer cirugía y bueno, si falla la cirugía, ¿a quién le echamos la culpa, no? Entonces, Sí, claro, al paciente, al doctor, al que lo programó, al que lo actualizó. sí, sí, entonces, pues todo eso yo creo que ya son situaciones con las que vamos a estar viviendo y son interesantes, pero pues también tienen sus retos, ¿no? Sus retos pues éticos y pues de diversa índole. Sí, no, estoy de acuerdo. Y fíjate, ya estás llegando a un punto también que me interesa mucho que toquemos. ¿Cuál es la tendencia o cuál es el futuro de todo esto, del cómputo evolutivo, de la inteligencia artificial? ¿Tú cómo ves el futuro de esta industria, si lo pudiésemos llamar así? Bueno, en particular del cómputo evolutivo, yo creo que tiene todavía sus, pues, algunas limitantes, sobre todo mucho de recursos computacionales. Entonces, yo creo que en general la IA lo que consume mucho, pues, es eso, recursos computacionales. Estos nuevos sistemas que se entrenan, pues, con redes neuronales profundas, pues, son gastalonas, ¿no? En recursos. Y en el cómputo evolutivo pasa lo mismo. Hay problemas todavía con los que le cuesta lidiar, por ejemplo, como por ejemplo, más de 1000 variables se le complican. Entonces, empiezan a haber esfuerzos de algunos investigadores para llegar a las 50.000 variables, ¿no? Entonces, pues el futuro es promisorio. Yo creo que va a entrar a diversas áreas y va a pasar como pasa generalmente ahorita con la IA, que van a estar los desarrollos de circuitos, por ejemplo, también se ocupa mucho para hacer circuitos, el diseño de circuitos. Pues muchas veces en nuestro celular nunca estamos preocupados realmente cómo se construyó un circuito, pero estoy seguro que el cómputo evolutivo va a entrar en diversas áreas y ni siquiera lo vamos a ver, no lo vamos a notar, pero los resultados van a estar ahí. Nunca vamos a preguntarnos cómo fue diseñado un avión, solamente Ahora si lo nos vamos a lleva, utilizar, ¿no? sí, pues si nos lleva seguro a nuestro destino, pues genial, pero Claro. creo que para allá va, o sea, va a seguir progresando todo esto y no nos vamos a dar cuenta de que nos están dando IA o cómputo evolutivo.
Sí, estoy de acuerdo. Y fíjate, entonces lo que te estoy entendiendo es que una de las principales desafíos o limitaciones que vamos a tener en en este camino, en este tipo de paradigmas, es la capacidad de procesamiento, ¿no? O sea, estamos empezando a sobrepasar el poder de cómputo que tenemos, porque también por ahí hay una ley para que la investiguen que nos dice la cantidad de componentes que podemos poner en un determinado espacio, ¿no? En un procesador. Y supuestamente estamos llegando al límite de ello, ¿no? O sea, ya no va a llegar un punto donde al menos con la tecnología actual que tenemos, vamos a cubrirlo, digamos, pues esa área, esa superficie que tenemos y pues esa es toda la potencia que vamos a tener, ¿no? ¿Quieres más? Pues simplemente vas a tener que agregar a lo mejor más servidores, pero ya no puedes bajo un mismo procesador darle más poder. Entonces, ¿tú consideras que ese sería el desafío que tenemos o ves algún otro que debamos de tener en mente? Eh, ese sería uno, pero yo todavía creo que va a venir alguna revolución en ese sentido. Tal vez no a nivel del tamaño, sino tal vez cambiar los materiales. Algo creo que se les tiene que ocurrir para superar esa barrera. Por ahí Pero creo bueno, que, perdón, por ahí creo que de hecho está lo que le llaman la computación cuántica, ¿no? sí, justamente. De hecho, sí es un tema bastante, pues, actual, ¿no? He escuchado, bueno, opiniones en pro y en contra de que si se va a Claro. poder, no se va a poder. Pues algunos dicen que todavía es muy limitado el tipo de problemas que puede resolver. Si se puede escalar, obviamente, pues yo creo que va a ser la solución, pero está todavía, digamos, en ese dilema de si se podrá, no se podrá, pero sí es una vía, una alternativa que se está manejando. Ok. Oye, no, pues la verdad es que está padrísimo todo lo que nos estás contando. Yo la, y ya quizás debimos haber comenzado por eso en un inicio, pero tengo la duda, ¿cómo Alex llegó a ser un maestro de inteligencia artificial? Digo, maestro con maestría, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo es que llega? Y entiendo de hecho que estás por terminar tu doctorado, ¿no? También. sí, así es, ya último semestre, ya casi saliendo. Entonces ya eres toda una eminencia en esta industria. ¿Cómo es que llegó Alex ahí? O sea, y para muchos, porque estoy seguro que muchos que están escuchando, pues están interesados en programar o en seguir pasos. Cuéntanos un poquito cómo llegaste aquí. Pues es chistoso porque yo realmente soy economista, ¿no? Entonces me empecé a interesar mucho en la parte de la estadística primero, me especialicé en métodos estadísticos, mm, me gustó mucho la parte de la programación, pues ahí empezaba yo a programar ya algunas cositas y me fui mejorando en la programación y dije, bueno, ¿y ahora a qué me dirijo? Y empecé a escuchar sobre econofísica, entonces fue como vi que había una maestría en inteligencia artificial que tenía econofísica y ya fue que pues agarré este camino. Y la verdad es que aunque digamos somos maestros en inteligencia artificial, siempre nos vamos especializando, ¿no? Yo al principio creía que esto era robótica, ¿no? Inteligencia artificial me venía mucho a la parte de robótica, pero no, bueno, ya después vemos que también está la parte suave, ¿no? De la inteligencia artificial, que pues son los algoritmos. Y digamos que dentro de eso, pues me he ido especializando poco a poco y mis áreas pues, de interés, pues es el cómputo evolutivo y los modelos basados en agentes. Y bueno, yo, obviamente la parte del aprendizaje automático. Son como las áreas que me interesan. Pero así llegamos. Wow. No, pues sí, sí es un camino, una vuelta, no, pero creo que se alinea con lo que estábamos platicando. Es que realmente todo mundo, o sea, podrá ser chef, arqueólogo, abogado. En algún punto nos vamos a dar cuenta todos que es una skill adicional que necesitamos, ¿no? A más tecnología tengamos en las manos, se vuelve natural que necesitemos manejarla y aplicarla a nuestro día a día, ¿no? Y justamente también una deficiencia que he visto es que muchas veces en economía estamos acostumbrados a ocupar algoritmos clásicos o metodologías clásicas. Entonces también es un poco mi interés de empezar a involucrar cosas de inteligencia artificial a resolución de procesos en economía. Entonces creo que hace falta, en muchos países se hace, ¿no? Entonces es como esa intención que tengo de estar haciendo esa hibridación nueva para aquí, para México. Ay, está padrísimo. Ahora te voy a preguntar la otra cara de la moneda. Ya me platicaste lo bonito, cómo te fuiste orientando.
pero me imagino que también este camino está lleno de historias padrísimas que no solo van a dar para esta charla, sino para muchas más. ¿Qué retos te has enfrentado durante este camino? Porque digo, llegar a un doctorado, aprender programación, inteligencia artificial, programación evolutiva no es sencillo. ¿Qué retos te has encontrado que le puedas platicar a los chavos? Híjole, a lo mejor les va a dar hasta risa, ¿no? Pero créeme que hubo una tarea de las primeritas de la maestría que era un algoritmo para encontrar el número de grafos acíclicos dirigidos que se podían encontrar, ¿no? Con determinado número de variables. Ese algoritmo involucraba hacer algo recursivo y yo realmente ni en mi vida había escuchado la palabra recursividad y nada de eso. Entonces, esa fue como el primer, digamos, reto fuerte que me tocó resolver programando y ahí me sacó, digamos, una buena cantidad de horas resolverlo, ¿no? Y entender la recursividad, que pues a lo mejor pues para los que programan y están en esto, pues no es gran cosa, ¿no? Pero a mí sí, en ese momento sí fue así como, Un me, rompedero de cabeza, ¿no? Que decías, pero ¿qué sí, rayos está ocurriendo aquí? sí, sí, esa fue como la primera sacudida. Y obviamente la maestría sí la sufrí un poco más, ya el doctorado, pues digamos, ya estaba yo más adaptado, pero sí era sobre todo la parte de los paradigmas de programación, porque pues uno está bien acostumbrado a programar en lo que ya sabe, pero si te meten ahí que, pues no sé, programación lógica, programación funcional, entonces estar ahí entre cada cosa nueva que sí me costó bastante, digamos, la maestría. Ok, o sea, fíjate, y este es un punto que bueno que lo mencionas, o sea, tu reto principal fue adaptarte a aprender la lógica y la programación, ¿no? Los fundamentos de programación. Y es que eso Sí, es importantísimo, o sea, la realidad es que si vamos todos para allá, entonces es algo que tenemos, a lo mejor para un programador dice, "Ah, pues es natural, es lo que me van a enseñar inmediatamente, ¿no? Pero básicamente si no tienes eso, te vas a estar quebrando la cabeza hasta que lo aprendas sí o sí, ¿no? sí, 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 yo creo que, pues para este camino de la IA son como algunos pilares fundamentales que yo podría decir, recomendar, pues es la parte de las matemáticas discretas, la parte de la estadística, eh, probabilística, la parte de la programación y la parte de la lógica, porque sí es mucha, mucha lógica. Como que yo creo que esos son como los cuatro pilares que yo podría decir que Que deben de aprender, ¿no? si estudian eso, yo creo que la van a tener muy fácil. Ok. Oye, y ya una pregunta más personal, ¿qué lenguaje de programación manejas? Yo ¿En cuál empecé estás adaptado? empecé con R y la verdad que Ok, casi siempre lo hago todo con R, pero últimamente la tendencia pues ha sido Python, entonces pues ok. es en lo que ya me estoy, digamos, profesionalizando un poco más. ¿Y qué librerías o frameworks utilizas en Python que puedas recomendar? Pues básicamente como lo que hago es Machine Learning, pues son esas de sklearn, scikit-learn, y hay otras, Keras, digamos, si quieren hacer Deep Learning, son las que digamos que más utilizo. Y bueno, hay otras para hacer, por ejemplo, aprendizaje por refuerzo. eh, Hay alguna librería que se llama OpenCV, si no mal recuerdo, que hay como, es una librería donde puedes encontrar diferentes escenarios para probar tus algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Wow. No, pues ya, qué bueno que nos dejas esos datos. Digo, estoy seguro que más de uno ahí va a tomar nota para empezar a aprender. Y lo que estás mencionando realmente es pesado, ¿no? No es algo así de lectura ligera. O sea, creo que tienen que empezar por las matemáticas, por la lógica, como tú dices, por los fundamentos de programación. Y entonces sí saltar a Python y a estas librerías, ¿no? Sí, digamos que sería como el path, la ruta, primero irse a los fundamentos y ya después a la programación. Que Ok, bueno, como dicen, la programación pues lo puedes implementar prácticamente en lo que sea, pero digamos, si quieres escalabilidad o eso, pues sí, yo recomendaría que aunque no soy experto, pero sí busquen C. Sobre todo, por ejemplo, cómputo claro. evolutivo, que bueno, ahí el tiempo sí es bastante importante. Traten de hacerlo en C, si están sus posibilidades, si es, digamos, digamos, más de investigación, no tanto de implementación ya en la industria, pues sí puede ser cualquiera. Ok.
Muy bien, o sea, como para investigación Python está bien, pero ya cuando quieres hacer algo aplicado, conviene irse a C. Y sé Y por qué, porque a final de cuentas es más ligero, bueno, hace más, es un lenguaje más eficiente, ¿no? A la hora de que se implementa. sí, así es. En cómputo evolutivo, como se tienen que hacer muchas iteraciones, realmente ahí lo que te puedas ahorrar en tiempo pues, del programa, de tu programa, pues es ganancia, ¿no? Hay algunas evaluaciones que te van a durar 8 minutos, incluso hasta 24 horas, entonces ahí, bueno, sí conviene bastante eficientarlo si es que ya es para alguna implementación fuerte. Claro. Y bueno, para los que también apenas se están familiarizando, pues C es un lenguaje de bajo nivel, es decir, está más cercano al lenguaje binario, a la comunicación con la máquina, mientras que Python es uno de alto nivel, tiene que pasar por más capas para llegar a comunicarse con la máquina, ¿no? Es más ligero y más sencillo de aprender, sí, pero bueno, bajo ese costo. Entonces, lo que nos mencionas, ¿no? Está bien para aprender y para investigar Python, pero ya cuando lo apliques tienes que hacer uno de bajo nivel. De lo contrario, esas capas adicionales que le estás poniendo, pues están consumiendo recursos que podrías estar utilizando en tus procesamientos, en tus iteraciones, ¿no? Así es, justamente es digamos que la lógica detrás de esto de hacerlo más eficiente en código para, pues eso, ahorrarte tiempo realmente. Ok, excelente. Oye, pues la verdad es que te quiero agradecer, digo, ya estamos en la recta final de esta plática y la verdad es que híjole, he aprendido muchísimo ahorita platicando contigo, mi estimado Alex. Gracias. No sé, la verdad es que para cerrar, sí me gustaría que, pues, con todo este camino, estos retos que has vivido y demás, si le puedes dar algún consejo o un par de consejos a los muchachos, considera que muchos de ellos están comenzando o están así como que decidiendo si se van a meter en este camino en esta industria de programar, y demás. ¿Alguna recomendación o consejo que nos puedas dar? Pues si están interesados en hacerlo, yo creo que pues es el camino correcto porque realmente ahorita las oportunidades laborales, muchas involucran esta parte de programar, no solamente, pues como comentabas, ¿no? Ya cada vez la especialización pues te pide muchas cosas, pero sí, yo sí les diría que adelante es una muy buena carrera, una buena decisión. Y a partir de ello, pues pueden, digamos que con el lenguaje de la programación pueden trabajar en cualquier lado, ¿no? O sea, es una buena carrera que creo que si me dieran a mí ese consejo, yo lo hubiera tomado, ¿no? De decir, no, pues sí, encamínate en este mundo, la verdad es bastante padre, es bastante bonito y aparte es muy bien remunerado actualmente. Entonces yo creo que es una buena carrera. Excelente, Alex. No, pues te agradezco muchísimo por el consejo, concuerdo contigo. Todo lo que tiene que ver con tecnología, con programación, en este momento está muy en boga porque pues es prácticamente la siguiente revolución que tenemos. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Sí o sí conviene que se sumen porque es una skill más que les va a ayudar a tener mejor remuneración y a afrontar los retos, pues lo más nuevo en cualquier industria, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Alex. Yo creo que la verdad con lo que nos has platicado, seguramente nos vamos a tener que volver a reunir para platicar más. Pero de Con momento, gusto. pues creo que en esta plática ya hemos concluido y cerrado muy bien. No me queda más que agradecerte de verdad a ti por tu tiempo, también a los muchachos, pues invitarlos a que sigan todos estos consejos que les diste, a que aprendan todo lo que nos has recomendado y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión, ¿les parece? Ahí, Alex, yo creo que te marco para ponernos de acuerdo porque tenemos más de qué hablar, Claro que ¿vale? sí, con mucho gusto. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por su tiempo y por favor, esténse pendientes para nuestra siguiente sesión. Que tengan una bonita tarde.